Hola, buenas tardes. Estamos con Carlos Manuel Pérez, el director de la Estrategia Internacional de Origon. Origon, una empresa que ayuda a las empresas a digitalizar todos sus procesos. Esto ayuda precisamente al crecimiento de las empresas. Carlos, sabemos que hay una intención de que Origon no sea solamente una empresa que opera en este país, de hecho ya opera en otros, pero dime, ¿en qué momento Origon decide expandirse hacia otros países? Realmente arranca por una necesidad de nuestros clientes. Nuestros clientes son internacionales, son grandes corporaciones que tienen presencia no solamente en México, sino en diferentes países de Latinoamérica, y literalmente ellos mismos nos invitan, dado el servicio que ya les prestábamos en México y lo satisfechos que estaban, la posibilidad de poderlos acompañar y prestar un servicio similar con las condiciones locales de cada país. Pero arranca fundamentalmente por una necesidad de nuestros clientes y nuestro compromiso con ellos de servirlos continuamente en toda la vida, el ciclo de vida de relación que tenemos con ellos. Muy bien. Oye, y bueno, Origon inicia en México, ¿no? Con el modelo, con el esquema de facturación electrónica, prácticamente con la interfactura. Pero entiendo que hay clientes que operan en México, operan en otros países y de ahí es que ustedes identifican que se pueden ir a otros países. Pero seguramente también ustedes identifican que parte de este modelo es exportable hacia otros países, ¿no? Sí, definitivamente, Carlos. Algo que es muy importante es que la robustez del sistema fiscal mexicano se utilizó junto con Chile, que es vamos a decir, el otro país en Latinoamérica, como un modelo exportable para los otros gobiernos y para las diferentes autoridades fiscales en el país, que considero que se complementa con el hecho de que nuestro ecosistema digital de negocios, Origon, además de tener una visibilidad fiscal, pues tiene una visibilidad 360 del modelo comercial, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de auditoría, de control. Entonces es una visión en 6 dimensiones que hace que un cliente diga, caramba, si ya yo tengo un buen servicio que me permite manejar todos los procesos de cumplimiento fiscal adecuadamente en México, que es uno de los países con el modelo más robusto, y mi proveedor o mi aliado de negocio, en este caso Origon Interfactura, te atiende y te da más allá de solamente el tema de cumplimiento fiscal, pues lógicamente dicen, oye, acompáñame, dame este servicio en aquellos países que o bien están arrancando con la legislatura y las reglas de facturación electrónica, o ya tienen un tiempo, pero la madurez de los proveedores locales en términos de la evolución de la plataforma, pues se han quedado probablemente un poco atrás y nosotros hemos avanzado mucho más en los diferentes países donde estamos. Entonces, literalmente nos invitan o nos piden que podamos atenderlos en esas diferentes geografías. Entonces, creo que es una combinación de la visión, innovación de las plataformas, combinado con el hecho de que el conocimiento que hemos acuñado de años alrededor de la legislación mexicana y que ha sido modelo comparativo en Latinoamérica, pues nos sirva de referencia para poder llegar a esos nuevos lugares. Muy bien, y bueno, antes de que nos digas cómo customizaron, digamos, la factura electrónica en otros países, dinos, ¿en qué países están ya ahora? Hoy ya estamos en Colombia, El Salvador, Argentina, y estamos abriendo ya en este momento en Chile, con el plan de que Chile debe estar operativo durante este año y Perú al principio del año que viene, 2027. Oye, y bueno, cuando ustedes llegan a estos países, bueno, tienen que adaptarse también, ¿no? O sea, seguramente en México hay reglas y allá también seguramente hay reglas específicas para cada uno de estos países. Es decir, en la práctica, ¿qué cambia de un país a otro? Sí, a ver, fundamentalmente cambia el motor que gestiona los documentos fiscales y las reglas en las cuales esos documentos fiscales se construyen y se intercambian entre un cliente y un proveedor en una cadena de suministro. Entonces, lo primero que hacemos es entender
las características del modelo fiscal que adoptó el país en específico. Las autoridades fiscales han sido muy creativas en Latinoamérica, entonces han tomado las partes positivas del modelo mexicano, del chileno, y en algunos casos los han combinado. No es ni el modelo mexicano ni el modelo chileno, sino una combinación de ellos propios, también tratando de sacar el mayor provecho de las desventajas que haya podido tener alguno de esos modelos. Eso es desde el punto de vista de, vamos a llamar, el motor fiscal. Desde el punto de vista de las plataformas y del ecosistema, nosotros tuvimos una estrategia más de negocios. ¿Qué significa? La mayoría o una buena parte de nuestros competidores tomaron la decisión de ir adquiriendo empresas en los diferentes países con diferentes componentes de software e integrarlos con una capa a nivel, vamos a decir, integral, valga la redundancia, de las diferentes plataformas. Pero ¿qué sucede? Al final tienes piezas que no nacieron con una arquitectura integral y que no nacieron con una visión integral. Entonces, nosotros tomamos la decisión de, no, la experiencia de nuestro cliente final y del usuario es lo más importante. Por lo tanto, nosotros en lugar de ir a adquirir software o empresas locales, lo que buscamos es alianzas locales con gente muy poderosa en el sector financiero o en el sector inclusive de factura electrónica, pero localizando o tropicalizando, le llamamos a veces, nuestras plataformas. De tal manera de que si yo soy un usuario mexicano que tengo operaciones en Colombia o tengo operaciones en El Salvador o en Argentina y entro en una plataforma, mi experiencia es exactamente la misma. Lo que cambia es el motor fiscal nada más. Okay. Pero el producto, el que gestiona el order to cash, el procure to pay, la analítica, etcétera, es el mismo producto con las mismas funcionalidades, adecuado evidentemente al lenguaje, el español colombiano, el español mexicano, el español chileno, etcétera, etcétera. Entonces, ese proceso nos ha llevado más tiempo, porque es un proceso más lento, pero es un proceso que nos permite mantener una oferta de valor de ecosistema real en Latinoamérica, que realmente ha sido diferenciador de nuestra competencia. El ecosistema como ese tal. Ecosistema y esa posibilidad de que las funcionalidades que yo voy a tener en el país donde opero es exactamente las mismas que voy a tener en otro país, con las reglas fiscales locales. Pero, por ejemplo, si yo voy a recibir un pedido y ese pedido lo voy a convertir en una factura y la debo entregar en un portal de clientes o la debo entregar en un portal específico de un proceso de retail, esa funcionalidad que opera en México es exactamente la que vas a encontrar en Colombia. Okay. Y con la diferencia de que acá emitimos CFDIs y allá emitimos CUFES. Okay. Ambos son técnicamente el documento XML. La estructura del documento es diferente, pero toda la funcionalidad que gestiona desde una orden de compra, la recepción, la facturación, la validación y el pago es exactamente la misma. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo soy una corporación que, por ejemplo, tengo un centro de servicios compartido o tengo prácticas financieras centralizadas o descentralizadas, pero con políticas de gobierno latinoamericano, yo puedo confiar en una plataforma única en lugar de plataformas por país con diferentes funcionalidades, en el caso de nosotros. Ok. Oye, y bueno, la primera experiencia pues es la mexicana, ¿no? ¿Qué parte de esta experiencia es la que han explotado o se han ayudado más para llegar a otros países? No sé, el tema del aprendizaje, el tema de la disciplina con la que hacen, la disciplina operativa y además el choque cultural también, ¿no? Claro. La realidad es que cuando tú llegas a un nuevo país te enfrentas a todo. Son diferentes procesos, son diferentes reglas fiscales, son prácticas de negocios similares pero no iguales. Evidentemente está el tema cultural, que hay que respetar y hay que entender y hay que saber adecuarse. Entonces, nuestra visión ha sido siempre tratando de buscar una solución que cubra todos estos aspectos y que en el proceso de llegada a un país nos acompañemos de gente local, que realmente entienda a su propio país, entienda las prácticas de negocios locales y nosotros
como mexicanos entender también esos cambios culturales e internamente transmitirlo a nuestros equipos internos para que sepan que, por ejemplo, cancelar en México es eso, anular un documento. En el resto de Latinoamérica es pagar. Okay. Por poner un ejemplo, la práctica de la nota de crédito, por decir algo, en un ajuste contable, es muy al estilo americano en el resto de Sudamérica. En México no, en México tenemos el concepto de cancelación. Tenemos el concepto de que la cancelación tiene un efecto fiscal diferente al de la nota de crédito y la declaración que hagas mensual o anual y las deducciones. En el resto de Latinoamérica cambia de forma diferente. Entonces, hay lenguaje diferente, hay prácticas fiscales diferentes, pero la capa de funcional sigue siendo la misma. Y yo creo que esa es la gran ventaja que nuestro ecosistema Origon ofrece a nuestros clientes. Es la posibilidad de que las reglas de negocio que yo decida en mi corporativo, en mi centro de servicios compartidos o en mi dirección financiera a nivel Latinoamérica, el presidente o el director general de toda Latinoamérica, esas prácticas se van a mantener en todos los países con las particularidades locales, respetando la forma en que se opera. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Acompañarnos con gente local, por eso las alianzas en los diferentes sectores. Buscamos que, además de entender la cultura, la podamos reflejar de la mejor manera en las plataformas, y luego nos acompañamos de gente local en la operación del negocio. De tal manera de que si yo estoy en Chile, trabajo con chilenos. Si estoy en Colombia, con colombianos. Y respetamos la forma de trabajar. Hay un caso muy curioso. Cuando arrancamos en Colombia, por ejemplo, el soporte nivel 1 lo damos desde acá, desde México. La persona que da ese soporte es un mexicano. Cuando lo escuchas hablar hoy en día con un cliente colombiano, prácticamente cambia el acento mexicano. Lo mantiene, pero se adapta, se culturiza. Entonces yo creo que ese fit que buscamos es de las cosas que más aprecian nuestros clientes en el proceso. Entonces, y la otra es la robustez técnica, de tal manera de poder atender, por ejemplo, en Colombia arrancamos evidentemente con una volumetría de procesamiento de probablemente 50,000 documentos al mes. Hoy ya estamos procesando a partir de agosto 30 millones al mes. Entonces, y eso se logra porque es la misma plataforma, con las mismas exigencias técnicas de ciberseguridad, de gestión de la arquitectura de la herramienta, y no porque voy a un país más chico o porque voy a un país con un crecimiento menos acelerado, voy a escatimar en darle una menor oferta a mis clientes. Siempre la misma oferta con esas características de calidad en lo que entregamos. Sí, me gusta esa es génesis mexicana, experiencia internacional, respaldo local. Es correcto, exactamente. Okay. ¿Hay otras opciones en el mercado que también tienen expansión internacional? Correcto. ¿Por qué clientes de otros países tendrían que elegir a Origon? Yo creo que fundamentalmente por la oferta que tenemos, que es muy particularidad de este ecosistema que permite atender los 6 stakeholders de una empresa. Sus clientes, los proveedores, empleados, aliados, instituciones financieras y gobierno. Con una visión, como decía, 360. Hay que entender algo que es parte de la oferta y es la misma oferta en Latinoamérica donde pisamos, vamos con la misma oferta. Para nosotros el cumplimiento fiscal es el core, como funcional, pero la realidad es que eso está relacionado con un acuerdo legal, está relacionado con los procesos de reglas de negocios, de cómo yo recibo una orden de compra, cómo yo surto los productos, cómo yo facturo, cómo cobro, cómo pago, etcétera, etcétera. Tenemos que habilitar los medios de pago para dar una experiencia digital a nuestros clientes. Y finalmente todo eso los pongo en un ambiente de analítica. Entonces, esa visión integral
esa visión de que una factura no es solamente para cumplirle a la autoridad fiscal. La factura tiene quién vende, quién recibe, qué vendo, a qué precio, en qué condiciones, y eso encierra información comercial, información del negocio, información financiera, información de auditoría, de control y lógicamente fiscal. El ADN de... El ADN. Entonces le decimos a nuestros clientes, si ya tú tienes por obligación que cumplir con las reglas fiscales que la autoridad te exige, pero además quieres registrar bien tus ingresos, quieres deducir los gastos y los costos adecuadamente, quieres manejar mejor tus egresos, quieres tener una relación positiva con tus proveedores, quieres dispersar la nómina o generar la nómina electrónica de una forma adecuada y que tus empleados o tus aliados, etcétera, estén integrados en el ecosistema. Entonces, permítenos acompañarte con una visión que va más allá de solamente el cumplimiento fiscal, con la garantía de que el cumplimiento está al 100%. ¿Hacia dónde va la expansión? Ya nos hablaste de Chile, pero ¿qué visión hay de futuro? Nuestra visión es llegar al resto de Latinoamérica. Tanto todos los países de Centroamérica, donde haya operación, como el resto de los países de Sudamérica. Nosotros estimamos que de aquí a aproximadamente el 2030 deberíamos estar en casi todos los países operando. Como te decía, hoy estamos entrando en Chile, Perú para el año que viene, pero tenemos ya en la mira Uruguay, Paraguay, tenemos en la mira Guatemala, Costa Rica, Panamá, por mencionar algunos de estos países. Entonces, con los cambios regulatorios, con los cambios inclusive, vamos a decir, de gobiernos que nos permitan operar en estos países que se están dando en Latinoamérica, pues la visión es que en un periodo de tiempo de máximo unos 3 años nosotros deberíamos estar operando en todos los países. El siguiente año empezaremos en Centroamérica, probablemente primero Panamá, Costa Rica, Guatemala y así vamos, Uruguay, Paraguay, mucho de la mano de nuestros clientes, pero también de la mano de cómo vemos nosotros que el mercado requiere de nuestra atención. Y pensando en Latinoamérica, yo no descarto que como Origon estemos pensando en operar en países como España, Portugal o algunos países como el propio Estados Unidos, considerando que nuestras plataformas van más allá del tema de la factura electrónica. Qué interesante que Origon tenga la visión de convertirse en el referente latinoamericano, ¿no? Correcto. Más allá de pensar en competencias, además, es decir, que nuestra experiencia, ese génesis nacional que decíamos, hable por nosotros y sea el que nos ayude a la expansión, ¿no? Correcto. Correcto. Muy bien. ¿Qué más nos quisieras comentar de esta experiencia internacional? Particularízame un reto, o sea, una historia de éxito que digas, híjole, llegamos a este país y nos dimos cuenta de algo que no traíamos en mente y tuvimos que resolverlo y lo logramos, o sea, que a ti te haya emocionado. Sí, a ver, hay varias anécdotas. Una de ellas ha sido en Colombia, casi el 85% de los peajes donde vas con tu carro, todo lo que es el pago automático, opera con nosotros en la factura electrónica. Y ha sido un reto porque es alto volumen y es automático. En México nosotros, en el mundo de retail, todavía existe el concepto de factura global, en donde el consumidor llega, paga, y se va y solicita la factura después. En Colombia la factura se tiene que emitir inmediatamente. Pero a diferencia de México, en México nosotros somos un operador del Servicio de Administración Tributaria, por lo tanto tenemos la potestad de sellar y timbrar una factura en nombre del SAT cumpliendo con los requisitos que se requiere. En Colombia no. En Colombia el documento tienes que mandarlo a la DIAN. La DIAN lo valida y lo manda y es cuando nosotros lo entregamos. Okay. Entonces, ya no eres un tercero en confianza, sino que eres un proveedor tecnológico. Okay. Entonces, ¿qué sucede? La diferencia es que en el caso de México, el Servicio de Administración Tributaria delegó en proveedores con unas exigencias de operación
para que operen, valga la redundancia, todo lo que es la parte de la emisión de factura electrónica. Entonces, ¿qué hace? Eso hace que la carga de operación, CPU, disco duro, etcétera, o sea, todo lo que tiene que ver con la operación técnica se diluya entre varios proveedores a nivel país. Allá no, allá todo está operado por la DIAN. Entonces, ¿qué sucede? Nos encontramos con que teníamos que procesar altos volúmenes de CUFES, en este caso de Colombia, con una arquitectura muy robusta, pero con un cuello de botella del lado de la autoridad. Entonces, ¿qué hicimos? Nos sentamos con la autoridad, entendimos la manera de la operación, buscamos un acuerdo de cómo sería el modelo de comunicación, sufrimos durante unos meses entender la manera de operarlo y hoy en día podemos decir que tenemos una de las soluciones más robustas en el país con estas capacidades de operación. Imagínense, cada vez que cruza un camión o un carro por un peaje, se genera una factura y nosotros la generamos en el 99.98% de las veces, teniendo en ocasiones cuellos de botella por la autoridad, y que respetamos a la autoridad y ellos nos respetan la manera de operación. Entonces, creo que ese tipo de acciones de, oye, vamos a buscar no el cómo no, o vamos a buscar el cómo sí, vamos a sentarnos con la autoridad, vamos a sentarnos con el cliente y cuando nos sentamos, pues son 5 colombianos y un mexicano, o sea, no es México diciéndole a Colombia cómo se hacen las cosas, sino respetando la forma de operar de Colombia y entendiendo que hay reglas de negocios propias del negocio que van más allá de lo que quiere la autoridad o quiere, en este caso, nosotros que proveemos la plataforma y buscar un manejo que sea satisfactorio, cumpliendo evidentemente con todas las reglas que se requieren. Claro. Me gustan esas conversaciones que hemos tenido con los directores de Origon, que todos coinciden en que son una empresa que llega a otras empresas buscando cómo sí hacer que las cosas sucedan. Así es. Está muy interesante. Y bueno, por último, ya para no extendernos en el tiempo, platícame rápidamente cómo está la relación. Si aquí en México prácticamente una de 4 facturas pasa por los esquemas de Origon, en otros países, ¿cómo está esa relación? Estamos creciendo todavía. En Colombia, hoy ya te podría decir que al menos una factura de lo que se ofrece. ¿Cuántos años llevan en Colombia? Tenemos 5 años. 5 años con una operación que ha ido creciendo exponencialmente. Una de las facturas, una de cada 10, la generamos nosotros y esperamos ya el año que viene tener una participación a nivel país de probablemente alrededor del 15%. A diferencia de México, tenemos el 25%. Muchas gracias. ¿Algo más que le quisiera decir a la gente que nos ve en esos países de por qué Origon es su mejor opción? No, pues básicamente ofrecerles primero toda la capacidad de la organización para innovar, para buscar el cómo sí, para que busquemos de manera conjunta satisfacer las necesidades de negocio de nuestros clientes y que sepan que estaremos haciendo las inversiones requeridas para poderlos atender en los diferentes países. Y que para nosotros es un gusto y un reto que además nos motiva diariamente el poder estar junto con nuestros clientes entendiendo sus necesidades, sus requerimientos y sobre todo cuando lo logramos, pues lo logramos juntos. Entonces, que sepan que con nosotros pueden contar en esta expansión que a veces ellos mismos tienen internacional y el reto de cumplir con diferentes reglas fiscales en los diferentes países, acompañado de un equipo que conoce internacionalmente lo que se requiere, la robustez mexicana y, como decías, localmente a los diferentes países. Muchísimas gracias. Pues bueno, esta fue una conversación con Carlos Manuel Pérez. Él es el director de la Estrategia Internacional de Origon y nos vemos y escuchamos en el siguiente video. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Carlos.